Hoy es viernes 10 de julio del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema bancario mexicano. El pasado 30 de junio, Banco Ahorro FAMSA cerró sus puertas y comenzó con ello el proceso de liquidación. El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, tomó el control de esta institución financiera. Con esto, Banco Ahorro FAMSA se convierte en una víctima más de esta pandemia. Este banco llevaba más de 14 años de operación en nuestro país de forma ininterrumpida y se dedicaba a otorgar crédito a la base de la pirámide. La pregunta es, ¿por qué quebró este banco y qué tan seguro está el dinero en los otros bancos? Voy a ser honesto con usted. La pandemia y el confinamiento rompieron el flujo de efectivo de muchas compañías de todo tipo. Desde hoteles, gimnasios, líneas aéreas, centros comerciales, circos, restaurantes, etc. Y muchas de esas empresas no tienen los recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos de pago. Y eso es lo que explica el por qué en las últimas semanas hemos visto a toda una serie de compañías importantes declararse en quiebra. Los bancos, por supuesto, no están exentos de estas afectaciones. Conforme la gente deja de pagar sus créditos, se afecta la capitalización de estas instituciones. Y por eso los más débiles como Banco Ahorro FAMSA son los primeros en caer. De acuerdo a una encuesta realizada por el INEGI durante el pasado mes de abril, más de 12 millones de mexicanos se quedaron sin ningún tipo de ingreso. Toda una tragedia que no tiene comparación alguna con ninguna crisis previa. De esos 12 millones, 3,7 corresponden al sector formal y 8,4 corresponden al sector informal. El Banco de México estima que 8 millones de trabajadores vieron reducir su jornada laboral y su salario durante la contingencia. En muchas empresas no hubo despidos, pero los trabajadores tuvieron que aceptar reducciones salariales de hasta un 50%. Es decir, estamos hablando de por lo menos 20 millones de trabajadores que vieron una reducción sustancial en sus ingresos durante abril y mayo de este año. Las personas que han sido las más afectadas son las que carecen de seguridad social y que no pueden comprobar ningún tipo de ingreso. Por lo regular viven al día y difícilmente cuentan con algún tipo de ahorro que les permita costear este tipo de contingencias. En un escenario de pérdida de ingresos, es sensato esperar que la gente deje de pagar sus créditos. Por esta razón, los bancos otorgaron un periodo de gracia de hasta 4 meses para que la gente pudiera postergar sus pagos sin afectar su historial crediticio. Casi 5 millones de mexicanos se acogieron a este plan. De las empresas, más de 3 millones solicitaron este tipo de beneficio. Es decir, casi 5 millones de mexicanos optaron por no pagar temporalmente sus créditos porque simplemente no podían hacerlo. Ahora el detalle es que nadie pensó que la pandemia pudiera durar tanto. Literal, vamos para 5 meses y mucha gente no ve para cuándo termine esto. Y los bancos tampoco pueden otorgar más periodos de gracia. Entonces es posible que veamos un mayor índice de impago en los créditos y eso termine por hundir a los bancos más débiles, no solo en México, sino en diversas partes del mundo. En nuestro país, los bancos que presentan un mayor índice de morosidad eran para junio de este año Banco Azteca con un 11,20%, Bancoppel con un 14,71%,
Accendo Banco con un 17,62% y Finterra con un 17,8%. Para que usted se dé una idea, Banco Ahorro FAMSA tenía un índice de morosidad del 16,76% al momento de presentar su solicitud de bancarrota. Una vez que termine dicho periodo de gracia, si la gente no paga sus créditos, estos 4 bancos de México pueden enfrentar problemas de liquidez. Y si esto llegara a ocurrir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les puede revocar el permiso para operar como bancos, y es ahí cuando entraría en acción el IPAP. De esos bancos, los que mayor tienen presencia en territorio nacional son Bancoppel y Banco Azteca. Los otros 2 son realmente bancos especializados o regionales. Banco Azteca y Bancoppel se especializan en dar créditos a la gente que no puede comprobar ingresos. Por supuesto, les cobran unas tasas de interés monstruosas que se supone cubren los riesgos asumidos. Estos bancos tienen un modelo de negocio dual. Por un lado, la gente puede depositar su dinero ahí, pero por el otro también pueden solicitar créditos para comprar artículos de las mismas tiendas. Bancoppel afirma que tiene cerca de 500 millones de pesos para hacer frente a una mayor morosidad, y la fortaleza de Banco Azteca la encontramos en que distribuye los programas sociales del gobierno mexicano. Si la crisis llegara a ser muy fuerte, no podemos descartar el escenario donde ambos bancos quiebren. Si esto llega a ocurrir, hay que recordar que el IPAP en México protege a los cuentavientes que tengan hasta 2,5 millones de pesos. Si usted tiene más de esa cantidad, debe esperar a que se liquiden los activos del banco en cuestión para recuperar su dinero. En el caso de Banco Ahorro FAMSA, el 99,6% de sus clientes pudieron recuperar todo su dinero. Ahora el detalle es que la mayoría de los cuentavientes de Banco Azteca y Bancoppel mantienen saldos muy bajos. Imagine tener 500 pesos en una cuenta bancaria y que para recuperar ese dinero tengamos que hacer un trámite ante el IPAP que en el mejor de los casos tardará unos cuantos días. Entonces, si ese fuese su caso, yo le recomiendo que no tiene sentido tener ese dinero en el banco. Y en general, en tiempos de incertidumbre, lo mejor es siempre estar bien diversificado en la medida de lo posible. Quizás hasta septiembre u octubre de este año veremos de qué está verdaderamente hecho el sistema bancario. Recuerde que en 2008 la crisis comenzó cuando la gente dejó de pagar sus hipotecas. Y los impagos rápidamente hundieron a instituciones que parecían ser sólidas como Lehman Brothers. Pero en 2008, a diferencia de ahora, la economía parecía ir muy bien. Hoy a todos nos consta que mucha gente no va a poder hacer frente a sus compromisos de pago en los meses por venir. Y eso, sin duda, repercutirá en todo el sistema. La quiebra de Banco Ahorro FAMSA es la primera señal de alerta que emite el sistema bancario mexicano. El sitio web The Atlantic titula: el inminente colapso bancario. El sistema financiero estadounidense podría estar en la cúspide de una calamidad. Este artículo alerta sobre el riesgo de que los impagos terminen por hundir a distintos bancos dentro de Estados Unidos. Por supuesto, esto no pasará el día de mañana. Entre que la gente deja de pagar sus créditos y se hunde un banco, suelen pasar meses. Quizás para el otoño de este año empiecen los rumores de quiebras bancarias en diversos países. En conclusión, no debemos de perder de vista lo que ocurre con el sistema bancario.
La crisis que enfrentamos hoy en día es bastante inusual a las anteriores. La pandemia parece no dar tregua y eso tarde o temprano hará que los bancos más débiles se vengan abajo. Como usuarios del sistema bancario debemos contemplar este tipo de escenarios, porque cuando un banco quiebra nos enteramos hasta ese instante. Recuerde, si algo hemos aprendido en las últimas semanas es que muchas compañías no son tan sólidas como creíamos. En un sistema alimentado por la deuda, romper el flujo de efectivo suele resultar letal para todo tipo de negocios. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.